Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: a un sistema trifásico equilibrado en tensiones, de tensión de línea 220 voltios y frecuencia 50 Hz, se conecta al circuito de la figura, sabiendo que al variar el valor de la resistencia R, la lectura del voltímetro V1 es siempre menor que la del voltímetro V2. Se pide A. Deducir la secuencia de fases del sistema, y B. Si el valor máximo de V2 se obtiene para un valor de R igual a 50 ohmios, calcular el valor de C y las lecturas de los tres aparatos de medida. Empezamos con el apartado A. Deducir la secuencia de fases del sistema. Para ello tenemos dos datos. Uno, que tenemos una carga, digamos, capacitativa porque hay un condensador, y otro, que la medida del voltímetro V1 es siempre menor que la del V2, es decir, V1 es menor, la tensión de línea menor que la tensión de fase. Vale, pues podemos suponer una secuencia de fases directa y a partir de ahí comprobar las condiciones del enunciado. Como sabemos que es un circuito RC, la intensidad se adelanta. El condensador adelanta la intensidad y las bobinas la retrasan con respecto a la tensión de fase. Entonces, pues también nos dice que es un sistema trifásico equilibrado en tensiones. Por lo tanto, si dibujamos el diagrama fasorial, las tres tensiones de línea serán iguales, porque el generador hace que sea un sistema equilibrado en tensiones. Lo que no sabemos dónde está el neutro, porque la carga no es equilibrada, es desequilibrada. Para averiguar dónde está el neutro, pues lo dicho, sabemos que la intensidad se adelanta con respecto a la tensión por haber un condensador. Entonces sabemos que el neutro estará en esta parte, en esta semicircunferencia, en alguna parte. Porque la intensidad sabemos que se adelanta, pero no sabemos si es así o así o así o cómo lo hemos dibujado, no lo sabemos. Entonces sabemos que estará en alguna parte de aquí, porque lo que sí sabemos es que se adelanta. Vale, pues da igual dónde esté el neutro, porque siendo así, da igual que esté aquí o aquí o aquí o en cualquiera de estos puntos de la semicircunferencia, porque la tensión entre C y el neutro siempre va a ser mayor que la tensión de línea. Es decir, el voltímetro 2 siempre va a medir más que el voltímetro 1, porque este era la de línea y este la de fase. Como cumple con los datos del enunciado, podemos decir que la suposición de que la secuencia de fases es directa es correcta. Ese sería el resultado de la cuestión. Si en vez de un condensador hubiéramos tenido una bobina, por ejemplo, la intensidad la habríamos dibujado hacia adentro, porque la retrasaría, estaría retrasada con respecto a la tensión. Entonces, la semicircunferencia estaría por dentro. Y entonces, si el neutro estuviera aquí, por ejemplo, la tensión de fase Cn sería menor que la tensión de línea. Y no se cumpliría la condición de secuencia de fase directa. Pero no tenemos una bobina, tenemos un condensador, por lo que es lo explicado anteriormente. Vale, entonces, apartado B, si el valor máximo de V2 se obtiene para un valor de R igual a 50 ohmios, calcular el valor de C y las lecturas de los tres aparatos de medida. ¿Cómo podemos saber el valor máximo de V2? V2 es la tensión de fase entre C y el neutro. Pues mirando el diagrama, si lo dibujamos por trigonometría, vemos que la tensión de fase mayor será cuando esté en este punto el neutro, porque si estuviera aquí, esta línea sería menor, y si está aquí, pues es la mayor. Entonces podemos calcularlo por trigonometría. ¿Cómo se haría? Pues la tensión de línea por el coseno de 30, ¿por qué? Eso sería para este trozo de aquí, que sería esta tensión de línea por el coseno de 30. Y nos da esta parte.
y hay que sumarle esta de aquí. ¿Cómo calculamos esta de aquí? Pues sabemos que es la tensión de línea partido por 2. ¿Por qué? Porque este valor y este van a ser iguales. Entonces, pues lo mismo, por trigonometría vemos que este valor es la mitad de la tensión de línea. Sumando ambos valores, nos sale que la tensión de fase máxima medida por V2 será de 300,5 voltios. Y la lectura de los otros dos aparatos, pues V1 será la misma de antes, la tensión de línea, 220 voltios. Y la intensidad, pues habrá que calcularla. Si R vale 50 ohmios, vale, pues calculamos la tensión de fase que cae en la resistencia partido de los 50 ohmios, es decir, la ley de Ohm. ¿Cómo sabemos esta tensión de la resistencia? Pues lo podemos calcular también por trigonometría. Sería este lado de aquí. ¿Cuánto vale ese lado de aquí? ¿Por qué ese lado de ahí? Porque es entre A y N, que es, si miramos el circuito, es entre A y el nuevo neutro. Vale, ¿y cuánto vale? Pues si ya hemos dicho que esto es V entre 2 y esto es V entre 2, pues por Pitágoras hay que sacar la hipotenusa, la raíz cuadrada de este valor al cuadrado y este valor al cuadrado. Calculando eso nos da una intensidad de 3,11 amperios. Eso es lo que mediría el amperímetro. Vale, y por último, pues ya hay que sacar el valor de C, de la carga del condensador. Pues, ¿cómo se haría? Pues sabemos esta fórmula de las cargas de los condensadores en sistemas trifásicos y sabemos tanto la intensidad como la tensión en el condensador. Pues simplemente sustituir omega es 2pi por la frecuencia del sistema de 50 Hz, la intensidad es la que hemos calculado aquí y la tensión pues igual, será la tensión entre B y el neutro, que por trigonometría se puede sacar. Eso nos da una C de 63,7 microfaradios. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.